No hay ejercicio espiritual más provechoso que ver al Señor Jesús diariamente, poner nuestra mirada y dirigir nuestros pensamientos a Cristo Jesús. Cuando hacemos eso, dice la Biblia que somos transformados por el Espíritu de Dios a imagen de Cristo. Nos vamos pareciendo más a Él. Cuando meditamos en el Señor, Él fortalece nuestra fe. Dice la Biblia que al poner los ojos en Jesús, Él es el autor y consumador de la fe. Nos ayuda a soportar las pruebas, nos defiende de las tentaciones, nos imparte su gozo, su paz, su sabiduría, su sanidad. En fin, el creyente es alguien que debe de vivir con la mirada puesta en el Señor. Este mundo está lleno de tantas distracciones que podemos de pronto poner la mirada en las circunstancias, la mirada en el futuro, la mirada en situaciones que nos atemorizan o incluso en nuestras propias debilidades. Pero recordemos siempre que el enfoque principal del creyente debe ser poner la mirada en el Señor Jesús. Y cuando leemos diariamente la palabra de Dios con un enfoque cristocéntrico, esto nos ayuda a vivir centrados en Cristo, centrados en su evangelio, a recordar diariamente su gracia, sus buenas nuevas, sus promesas y sus mandamientos. Uno de los salmos más preciosos donde se ve a Cristo es el Salmo 149. Este salmo nos revela a Cristo como nuestro Rey. Jesús es el Rey de los cristianos. Y usted y yo como creyentes somos ciudadanos de su reino. Mire qué precioso cómo nos revela a Jesús como un Rey que nos salva. Dice el versículo 4 que Él va a hermosear a los humildes con la salvación. Toda aquella persona que humildemente y con pobreza de espíritu reconoce su pecado y pone su fe en ese Rey, va a recibir la salvación. Aquí la palabra salvación es el nombre de Jesús, es Yeshua, que incluye no solo la salvación de nuestra alma, sino una salvación diaria de las circunstancias que nos aquejan y nos afligen. Es un Rey glorioso que nos salva. Es un Rey que nos hermosea, dice también la palabra hermosear ahí significa literalmente que algo era feo y el Señor le imparte y le derrama su gracia que lo hace hermoso. Mira, ese mismo Rey que nos salva, nos santifica y nos va haciendo más parecidos a Él. ¿Quién va a ser más hermoso que el mismo Rey y el mismo Señor Jesús? Pues ese Rey, Jesucristo, nos va haciendo que nos parezcamos cada vez más a Él. Mire qué precioso, el mismo versículo 4 dice que Él tiene contentamiento en nosotros. Somos sus hijos amados, más que ciudadanos o súbditos, somos sus hijos amados y Él nos dice, mi alma tiene contentamiento en ti. También es un Rey que nos anima a alabarle. Mire el versículo 1, cantad a Jehová cántico, su alabanza sea en la congregación. Alegres Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. La alabanza a ese Rey tiene que ser en público, en la congregación, como decía el versículo 1, pero también en lo privado, en nuestras casas, en nuestro tiempo a solas con Dios, como dice el 5, regocíjense los santos por su gloria, canten aún sobre sus camas. Alabar al Señor es algo que hacemos todos los días cuando recordamos su gloria, sus maravillas, sus planes de bien en nuestra vida. Cuando vemos su mano de gracia sosteniéndonos aún en las pruebas. Mire, el cristiano no es que no pase pruebas, pero ese Rey glorioso está siempre con nosotros y nos sostiene en medio de las pruebas. A mí una de las cosas que más me impacta del Señor Jesús es cómo Él, lleno del Espíritu, era capaz de cantarle al Señor aún en sus momentos de mayor tribulación. En su última noche, a horas de ser traicionado y enfrentar una muerte horrible, el Señor Jesús cantó una alabanza al Padre con sus discípulos. Cantaba salmos al Padre. De la misma forma, el creyente puede alabar a su Rey aún cuando está pasando pruebas. Y ese Rey glorioso nos salva y nos imparte su paz. También es un Rey que nos ha equipado y nos envía a la guerra. Si usted lee del 6 en adelante, empieza a hablar del contexto de una guerra porque antes el pueblo de Israel sobrevivía a base de guerra, se defendía. Así se preservaba el reino, era una teocracia, era literalmente una nación que debía combatir a otras naciones y traer el juicio de Dios sobre los impíos. Mira el versículo 6 dice, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, aprisionar reyes. Bueno, no solo habla de las guerras que había en el Antiguo Testamento cuando Israel era una teocracia, también nos habla proféticamente de un futuro donde ese Dios, donde ese Rey glorioso va a venir y va a ejecutar venganza de todos sus enemigos que atacan al pueblo de Dios. Sin embargo, hoy en el presente, esta es una guerra espiritual. Usted y yo tenemos algo más cortante que toda espada de dos filos,
que es la palabra de Dios, y equipados con la palabra, con las promesas de Dios, equipados con la palabra de Cristo y con su evangelio, usted y yo salimos a enfrentar esa guerra espiritual por las almas. Mire qué interesante, el botín en esta guerra son las almas que el Señor va a ganar para salvación. Usted y yo somos instrumentos de salvación. Todo esto lo hacemos por amor a nuestro Rey que nos envía. Jesús es un Rey maravilloso. Él primero dice, vengan a mí, y después dice, vayan y hagan discípulos míos. Solo los que hemos acudido a nuestro Rey para que sea nuestro Señor y nuestro Salvador, podemos ahora regresar a ese mundo de tinieblas de donde Él nos sacó para brillar con la luz de Cristo. Oremos diariamente que venga el reino de Dios a nuestra vida y al mundo, y sirvamos y adoremos alegremente a nuestro Rey Jesucristo.